qué la oración? Pues decíamos un poco el tema de hablar con Dios es muy importante porque es lo que le da sentido a nuestra existencia. Dios nos hace por amor y cuando amamos a alguien, todo nos importa, lo que le preocupa a esa persona, lo que le gusta a esa persona, cómo dice las cosas, cómo las siente, pasan a formar parte de nosotros cuando nos enamoramos de ese ser humano. Y yo creo que lo más importante es también ver esto a la luz o la charla que he preparado es a la luz de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los derechos humanos tienen una serie de características muy sencillas de recordar que tienen mucho que ver con la estructura de la oración. Entonces, me gustaría... Vale, sonrisas y lágrimas. ¿Por qué? Porque, porque creo que cada ser humano que nacemos en esta tierra, que no es como Dios la pensó, nos pensó solo para las sonrisas o para las lágrimas de alegría, pero tristemente ya desde que nacemos tenemos que esperar el lloro del hijo o de la hija porque nos da tranquilidad, ¿no? Si llora, vive. Yo recuerdo el nacimiento de mi último hijo que no lloró y fue el que más sufrí, ¿no? Hasta que escuché ese lloro. Los derechos humanos a la luz de la oración y las características de los derechos humanos son muy fáciles de recordar, son 6 como principios, son universales, no importa de la cultura, no importa del estatus con el que nacemos, ¿no? Adscrito o adquirido, del rol que desempeñamos, ni de nada. Se supone que por ser personas ya deberíamos de tenerlos. Otra cosa es luego la realidad en la que nos movemos, somos y existimos tristemente, ¿no? Son de preferencia prioritaria. Cualquier ley de cualquier Estado democrático se ampara o está relacionada con los derechos humanos porque son preferentes en una cuestión jurídica. Priorizaríamos los derechos humanos, al menos en las democracias formales. Son imprescindibles. ¿Qué quiere decir? Que no se puede prescindir de ellos, ¿no? Que cuando nos los quitan nos deshumanizan, o cuando los quitamos a alguien lo estamos deshumanizando, le estamos quitando lo más importante, que es pertenecer a la humanidad. Inalineables, indivisibles, interdependientes, innegociables. Voy pasando pantalla para relacionarlos con lo que es el tema nuestro. En todas las religiones, ahí veis las fotos, en todas las culturas, en todas las épocas, el ser humano ha necesitado relacionarse con alguien superior a él. En algunas culturas eran los dioses, los héroes, el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, el Dios para otras culturas con otro nombre, pero nos vamos a centrar en lo que es nuestra cultura religiosa, en el cristianismo, y si decíamos que los derechos humanos son universales, la oración es universal en su estructura. Nadie queda excluido de ese derecho, nadie queda excluido del corazón de Dios, de su atención. Nadie. Toda la humanidad está invitada a participar de lo más bonito, que es el encuentro con el Creador. Gálatas 3:28 es un texto que, dicho como lo dice el apóstol Pablo en el siglo I, era muy revolucionario. Yo creo que era demasiado provocativo. Pablo no lo puede decir seguramente cerca del templo de Jerusalén, porque no se lo aceptarían. Lo tiene que decir fuera, ¿no? En el mundo romano, en el mundo del Mediterráneo, en el Asia Menor, y dice aquello que es conocido de todos: no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. ¿Qué hace Pablo? Está contraponiendo etiquetas. Está poniendo etiquetas que muchas veces un esclavo en esa cultura se consideraba un subhumano. Aristóteles lo define como el lápiz del amo, como un instrumento animado. O sea, fijaos hasta qué punto de degradación de pensar al otro ser humano. Y Pablo dice, pues mira, todos somos uno en Jesús. Hay una nueva realidad. Nos tenemos que pensar no con las etiquetas y con la inercia de las etiquetas mediáticas que nos ofrece nuestra sociedad. Tenemos que ir al derecho de Dios. Y el derecho de Dios es un derecho del creador a la criatura. Tenemos que deshacernos de las etiquetas que nos generan rivalidad, confrontación,
sea en la clase social, sea en la clase religiosa, sea en cualquier tipo de identidad fuerte, porque hay una identidad nueva, que es Cristo Jesús. Esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de vivir. Muy difícil de vivir. Tan difícil de vivir que Cornelio, que era un romano piadoso, un romano que daba limosnas, como es conocido de todos, tiene acceso directo, su oración es oída por Dios y tiene acceso directo al Espíritu Santo. Son bautizados por el Espíritu Santo. Tienen un encuentro con ángeles. Y Pablo tiene que dar, Pedro luego tendrá que dar razones y excusas. Porque esto que para Pablo es tan fácil, no hay judío ni griego o romano, para Pedro supone un gran problema poderlo explicar. Además le hacen un concilio, es decir, un juicio religioso, por muy apóstol que fuera, para el por qué había entrado él en casa de un romano. Y tiene que decir, si al Espíritu de Dios, que es libre, le ha placido, ¿qué yo? Yo soy un enviado y Dios está rompiendo mi esquema cultural religioso. Está creándome libertad de mis prejuicios. Y eso me cuesta disgustos. Por ejemplo, explicar a la Iglesia de Santiago, que era más conservadora, esa apertura. Ese no exclusivismo religioso, que lo habían tenido los judíos y que lo tenían los judíos cristianizados, o los cristianos judíos en Jerusalén. ¿Y nosotros cómo podemos entender eso hoy en día? Pues es una reflexión que lanzo para después, si alguien quiere, pensar sobre ella. Porque claro, a mí un griego, este texto a mí hoy no me dice nada, pero a cualquiera que no sea como yo, que no piense como yo, que no sienta como yo, que no sea de mi religión, ¿a qué me obliga esa estructura de la oración? Pasamos pantalla y nos vamos a la segunda característica. Es preferente. La Santa Cena, la comunión, las fiestas religiosas, el día de celebración, el Shabbat, todo eso está muy bien y forma parte de los beneficios de Dios para el ser humano, religioso, cristiano en este caso, pero la oración es preferente. Alguien antes decía, creo que era Mariano, que Jesús se despertaba, y lo vemos en el relato del Evangelio, y lo primero que hacía era ir a buscar intimidad con Dios. El Padre Nuestro, esa oración modélica en el mundo cristiano, nace a petición de los discípulos de decir, Señor, tú hablas con Dios de una manera, en intimidad, que nosotros no. Enséñanos a tener ese grado de intimidad. Y la oración es la base de la religión. Hay diferentes citas bíblicas y sois conocedores de ellas, no cal leerla, pero sí que del libro este que apuntaba Mariano antes, sí que me he dado cuenta de una cosa. En la oración es preferente el perdón. El perdón. La primera oración que se registra en la Biblia, no el hablar cara a cara con Dios, la primera oración mediada, donde Abraham habla a Dios, es para pedir perdón por aquel que le secuestra equivocadamente la mujer y se la devuelve. Antes de que se la devuelva, Abraham hace una oración para pedir perdón por él. ¿De acuerdo? Como que le perdona esa equivocación, de la que él, de alguna manera, también era parte. Jesús, cuando empieza a hablar en el Nuevo Testamento, eso en el Antiguo Testamento, cuando se abre el tema, se abre desde el perdón. Y en el no al enemigo, no al amigo, o aquel que se te ha convertido de amigo en enemigo. En el Nuevo Testamento es preferente también el concepto del perdón en la oración, porque Jesús, cuando habla de la oración, habla del perdón. Oraréis por aquellos que no os quieren y pediréis por ellos. Por aquellos que no os hacen la vida fácil y pediréis por ellos. Pero es que eso, dicho en una mañana de sábado, en una barquita, delante de mucha gente, en una ladera, en un espacio idílico, queda muy bien. Pero dicho, torturado, sangrando, a punto de morir en una cruz, en un instrumento de tortura romano, ya es diferente. Y Jesús muere como vive, dándole preferencia a la oración por el enemigo,
para perdonarlo y convertirlo o invitarlo a que sea amigo. Amigo de Dios, amigo de sí mismo, amigo del prójimo. La oración es el vínculo prioritario. Nos perdemos lo mejor de Dios, si no. Y siempre es la solución. La diferencia que la Biblia enseña, que las Escrituras enseñan, que la palabra de Dios enseña, es los ídolos, los otros dioses no pueden contestar, porque son dioses que ni ven ni oyen y que son productos de la imaginación del ser humano, distorsionada. Sin embargo, en la Escritura, la diferencia es que Dios responde a sus hijos, a sus hijas, responde libremente porque ama y para que quede constancia de que Él no es un ídolo mudo, de que Él actúa porque ama. Y el amor es cuidar y es implicarse, acompañar al otro. Y la oración implica comunicación asimétrica. No escuchamos voces del cielo, ni se nos abre el cielo para escuchar a Dios. Pero en nuestra conciencia, el Espíritu Santo, de alguna manera, nos da a entender la respuesta de Dios. Y muchas veces oramos desde la incertidumbre. Nadie ora para bajar unas escaleras si puede caminar, porque sabe, o si deja un objeto sabe que la ley de la gravedad lo hará bajar al suelo. Pero oramos en situaciones existenciales del tipo que sean, que de alguna manera nos conmueven y que no podemos solucionar nosotros. Por eso es asimétrica, porque pensamos que Dios sí que puede. Vivimos en la era de la comunicación, de las telecomunicaciones, de la comunicación por Zoom, con la pandemia, y sin embargo, toda comunicación implica relación interpersonal, no de uno hacia algo que está por ahí arriba, sino de uno hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Hay una preocupación, una confianza, una empatía, un acercamiento, una comprensión, un vínculo afectivo. Para eso yo creo que es para lo que sirve la oración, que genera gratitud, que genera cambio de estado de ánimo, de la preocupación a la confianza, de la ansiedad a la paz, que nos da apertura, que nos lleva a buscar más a Dios, a buscar más al prójimo y que nos enseña un respeto profundo por el Creador en nuestra vida, y no solo del planeta, no solo del universo, sino también de nuestra biografía. Es imprescindible, no se puede dejar de lado, no pasa de moda, no depende de un estado emocional, y orar es unirnos con Dios. Si somos cristianos, pues con el Señor Jesús. Y además, me encanta Santiago porque dice, si alguno de vosotros está en un estado de ansiedad, en un estado de preocupación permanente, haga oración. O sea, descargue esa ansiedad sobre Dios, porque como dice Pedro, tiene cuidado de nosotros. Echar vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado. Y dice, pero si alguno está alegre, si alguno tiene buenas noticias, si le ha nacido un hijo y le ha nacido bien, si se va a casar, si ha conseguido el proyecto por el que ha luchado, pues cante alabanzas. Dé gracias, o sea, exprese la emoción de manera alegre, ¿vale? Solo hay que ver estadios de fútbol, ¿no? Cómo se expresan las alegrías o las decepciones en función de si entra o no el gol en el momento oportuno, ¿no? Cómo es tan volátil nuestro estado de ánimo como ver un partido de fútbol, ¿no? Y depende todo a lo mejor de un penalti, si entra o no entra, la tristeza absoluta o la alegría absoluta. Lo que dice es no te dejes llevar por tu estado emocional solo ora en tal estado emocional, sino que no importa, las emociones forman parte de ti, canalízalas en la relación y en el vínculo con Dios. Y orar sin cesar, ¿no? Es decir, no hay cosa más bonita que descubrir a Dios, que hablar con Él, que hablar de Él, porque hablando de Él también nos hablamos a nosotros mismos cuando compartimos con los demás. Voy un poquito más rápido. La oración es imprescriptible. La oración está vigente siempre. Juan 17 nos dice que Jesús, antes de tener que pasar por la experiencia de la muerte para hermanarse en todo con nosotros y liberarnos de esa condena,
y destruirla en esperanza, nos dice algo, ¿no? Juan 17. Y es muchos para qué, para que sean uno, para que te conozcan, para que sepan que tú y yo somos uno, para que estén con nosotros en la gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. Y esa oración jamás caducará, porque enlaza con los deseos de eternidad del propio Dios eterno, del propio Padre que nos ama, eterno. Y aunque somos seres finitos, nacidos para la muerte, tristemente, como diría Heidegger, ¿no? Somos seres arrojados al vacío de la muerte, Jesús ha cambiado ese destino y su oración ha cambiado ese destino. La oración limita nuestra petición a la voluntad de Dios y produce consecuencias históricas y eternas. Mariano me ha presentado como un profesor del Colegio de Urgel, pero este profesor del Colegio de Urgel, cuando estudiaba la licenciatura de Filosofía, le decían que jamás trabajaría de profesor porque había mucho paro, porque habían reducido la materia de filosofía en aquel momento histórico. Fue cierto, porque además fue acabar la carrera y tener que trabajar 2 años en una fábrica. Y durante aquellos 2 años yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero ser profesor en el Colegio de Urgel, yo quiero ser profesor para ti. No puede ser que haya leído tanto, preparándome tanto para ahora hacer este trabajo que es muy digno, pero que a mí, por mi personalidad, me destruye. Y lo bonito de esto es que yo no podía hacer nada para cambiar esa situación. Porque trabajando en aquella fábrica me nació mi primer hijo, que tiene 23 años, Alex, en abril. Y de alguna manera yo escribía mis oraciones desde los 18 años. Porque quiero tener memoria, y este libro responde a eso, a tener mi memoria histórica de lo que Dios ha hecho por mí y yo no podía hacer. Para que no caduque. Por eso es imprescriptible. Para que no caduque la respuesta de Dios en mi vida. Porque soy lo que soy por la gracia de Dios, como dice Pablo, de 20 y tantos años de profesor en ese colegio, porque durante 2 años no había espacio para mí en ese colegio. Luego creció el colegio porque se amplió con una ley la secundaria. Y ahí sí que necesitaban un licenciado en filosofía. Y ahí sí que el Señor hizo que pensasen en mí. Por lo cual, hasta el día que me jubile, estaré agradecido. O hasta el día que trabaje allí, estaré eternamente agradecido. Por lo tanto, es importante recordar que a veces somos y desarrollamos nuestra vida en base a las respuestas que Dios ha provocado en nuestra autobiografía. Y eso es muy bonito. Y también es un derecho humano, que no prescribe nunca, no caduca. Estamos llamados a la eternidad, a una relación eterna. Es inalienable, nadie puede orar por ti, como tú por ti mismo. Y tanto que debemos orar por los demás. La Biblia nos insta muchísimas veces a hacerlo, pero siempre desde el compromiso. Pablo mismo dice, orad por mí, para que me sea dada la palabra de sabiduría y se me abran puertas para poder hablar a otros sobre el amor de Dios, sobre quién es Jesús. Y le pide a otros creyentes que lo hagan por él, pero él jamás deja de orar por ellos ni por sí mismo. Nos convierte en único. Mirad, comenté en el libro todas las oraciones, desde Génesis hasta Apocalipsis, una por una. Hay cosas que piden, hay maneras de relacionarse con Dios en diferentes mujeres y hombres de las Escrituras, en diferentes épocas, que desafían mi imaginación. Jamás pensaría yo pedirle a Dios algo así. Me admiro ante la grandeza de ellos y a veces ante la pequeñez también. Pero los hace únicos, están registradas ahí. Jabes en una lista de nombres de estos pasajes de la Biblia que la gente pasa rápido porque ya ni los conocemos ni son relativamente significantes para nuestro tiempo, aparece un Jabes que le pide a Dios que su nombre, que significa dolor, cambie el sentido de su existencia y signifique bendición.
que, que expanda su capacidad de hacer el bien. Y dice que Dios así lo hizo. Hay hasta libros escritos sobre estos pequeños versículos de la Escritura. Me vincula al otro, pero jamás me anula. Yo estuve muy agradecido cuando mi hijo estuvo a punto de morir con 24 horas de vida, que los pastores de la iglesia, que los compañeros del colegio, que la familia, que la iglesia local oraron porque Dios actuara en la vida de mi hijo. Y sé que me diréis, ¿y por qué en la vida de otros no? ¿Y por qué unos mueren? Yo no tengo respuestas. Pero sí que sé que tengo un motivo de gratitud porque este niño tiene hoy en día 14 años. Entonces, claro que sentí agradecimiento. No necesita Dios 18.000 oraciones para actuar, claro que no. No va de número. Pero qué bonito sentir el cariño y el afecto y el sufrimiento tuyo tan intenso compartido por gente que te quiere. Y la oración te vincula al otro. Y luego cuando sale cara y si hubiese salido cruz, tampoco hubiera dejado de amar a Dios, porque es la mejor opción, y de compartir ese sufrimiento con Él, porque Él entiende nos entiende perfectamente. Pero qué bonito que no hay privilegios de clase, qué bonito que el niño puede ser escuchado como el anciano o el esclavo como la persona libre en aquella sociedad de Pablo, la relación directa con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nadie nos lo puede quitar. Nos pueden quitar la vida, nos pueden quitar la memoria, por ejemplo, una enfermedad como el Alzheimer terrible, nos pueden quitar hasta la identidad. Una enfermedad nos puede dejar tristemente como inconscientes o en coma, pero jamás nos pueden quitar el vínculo que Jesús establece con nosotros. Voy a la última característica. Todos los derechos humanos son indivisibles, se piensan como un conjunto, por lo tanto son interdependientes. Enriquecen la vida de la persona cuando todos están vigentes y no se pueden vender ni comprar con dinero. Se supone que es una gracia que la humanidad se da a sí misma. Nosotros pedimos al Padre, pedimos en el nombre del Hijo y somos asistidos por el Espíritu Santo. Toda la deidad, toda la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, trabajan en acercarnos lo más íntimo de ellos mismos. No podríamos conocer a un Dios ni fabricarlo como lo explica el Señor Jesús, como lo explican los profetas de Israel, como lo explica Moisés o el salmista, porque no existe en nuestra condición caída. Cuando nosotros pensamos a los dioses, y créanme que algo de cultura comparada religiosa he leído, los fabricamos desde nosotros mismos. Los dioses griegos tenían lo mejor del ser humano y lo peor. Y era eterno el mal y el bien. El Dios revelado por Jesús, el Dios que ama hasta darse, hasta extinguirse en su esencia para resucitar y resucitarnos, eso es impensable. Eso es impensable. El Dios que ama y perdona a su enemigo, que se deja matar por él para demostrarle su amor, para que no le tenga el miedo que traemos del Edén a lo divino, ese Dios no lo puede fabricar el hombre, porque ningún hombre lo ha fabricado, salvo esa revelación dada al pueblo de Israel. Por eso se hizo hombre y nació en Belén, y nació bajo la cultura judía. Por eso el profeta Zacarías dice, enemistaré a mis hijos, Israel, con los hijos de Grecia, porque no tiene nada que ver el modelo greco-romano de las divinidades con o Egipto, que está detrás, u otras religiones, con el Dios revelado en Jesús, con el Dios revelado a Abraham, con el Dios revelado hoy en día a cualquiera de nuestras maneras de pensar cristiana. Nada que ver. Es un regalo. Sí, solo sí, buscamos a Dios,
Él se deja encontrar. Pero sí, solo si huimos de Dios, Él se nos hace presencia. Ahí está el salmista que dice: y si me aparto a lo profundo del mar, allí te encuentro. Y si me voy a lo lejano de la tierra, hasta allí me persigue tu espíritu. Me encanta ese Dios que se hace presencia. Y Pablo dice: se ha dejado tocar, se ha dejado buscar, incluso palpar en otros tiempos. Y ahora se nos ha revelado, nos ha dado su mayor luz en Jesús, su Hijo. Me encanta porque de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra imperfección, en nuestra debilidad. No es fácil esperar en Dios, no es fácil buscarlo en oración, no es fácil escuchar, depender, esperar que Él marque los tiempos, por cómo somos los humanos. Dice: pero ¿qué hemos de pedir? Como conviene, ni lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos habla a la conciencia y nos trae aquellos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y les aseguro, dice Jesús, que se hará realidad, que el Dios invisible se os hará real. Y no como un espectro, sino porque su palabra tiene el poder de encarnarse y de hacer vida. ¿Y qué persigue? Los derechos humanos tienen 3 finalidades, las mismas que el reino de Dios o que del que Jesús predicó, en el que vivimos, somos y queremos existir eternamente. La primera finalidad es el compromiso ético. Dios siempre libera espacios de libertad. Dios no impone a una criatura su presencia como creador, ni siquiera sabiendo que la eternidad es buena y que Él es bueno. Le permite que si quiere encontrarse en esa adoración, ¿no?, en esa comunión, adorar es encontrarse en una comunión de alegría universal con todos los seres creados de otras galaxias, de un universo inteligente, tenemos el derecho a existir porque queramos existir, no porque Él nos pensó y nos hizo. Y esa es una grandeza por la que yo quiero vivir allí y darle gracias en esa adoración de la escena de Apocalipsis 7, 9, 17 tan bonita. Todas las razas, todas las tribus, todas las lenguas, todas las culturas, todas las épocas, de todas habrá gente allí. Liberación de la conciencia personal, eliminación de todo mal, y Dios enjugará las lágrimas de dolor y ya solo habrán lágrimas de alegría, y eso es una expresión muy materna, muy femenina, muy sincera de Dios hacia el ser humano. Misma finalidad de compromiso ético, vivir en amor. En Mateo 25, cuando se habla de aquellos que Dios ve con buenos ojos y que no saben que Dios ha existido en sus vidas, lo basa en base al criterio de la filantropía, de hasta qué punto no hacían las cosas para ganarse un cielo o un favor divino, sino porque entendían que ser persona es actuar en bien del prójimo, a cambio de nada, y respetarse en el otro, como un igual. A esas personas, que pueden provenir del mundo no cristiano, del mundo incluso laico, del mundo incluso, por decirlo así, ateo, Dios sí que las conoce como ellas querían ser conocidas, y por vivir en estas circunstancias del mal no pudieron nunca entender a Dios. Y se fundamenta en la regla de oro, esa que Jesús dijo: ama al prójimo no como tú eres, sino como yo te he amado. Esa que Jesús transforma. Amarás al prójimo como a ti mismo, ya no es como a ti mismo, sino amarás al prójimo como Jesús, como hombre, te ha amado a ti. Porque ahí está el amor perfecto. Y yo puedo ser imperfecto. Puedo estar limitado por mi mentalidad, por mis prejuicios, por mis experiencias previas, por mis traumas, por mis miedos. Él no. Parábola del buen samaritano es el ejemplo, y admiro a la gente que, por ejemplo, sé de una compañera de trabajo, su hermano trabaja para Médicos Sin Fronteras y han tenido que negociar en un país, no iré ni revelaré más datos, para liberar a 8 personas de esa organización
Hace poco mataron a otros en otro país y 2 meses de negociación. Y a lo mejor no tienen ni lo hacen por una fe, pero lo hacen porque creen en el bien al prójimo. Misma finalidad de compromiso ético, vivir en paz. Me encanta Apocalipsis 21-22, porque vivimos bajo un paradigma científico que el COVID ha denunciado, ¿no? Y es que no sabemos vivir y que cuando el COVID pase volveremos al paradigma de consumo tecnocientífico en el que estamos instalados porque no sabemos hacerlo tristemente de otra manera o porque se nos ha ido de las manos, ¿no? Y es la agresión al medio ambiente. Nos guste o no nos guste, nos flagelemos la conciencia o no, todos participamos tristemente de esa agresión, porque son los tiempos en los que estamos, ¿no? Por mucho que intentemos reciclar y todo eso está bien, por mucho que intentemos tener conciencia ecológica, que está muy bien, que es un respeto al creador y a la creación, hay fuerzas que hacen que todo esto, tarde o temprano los científicos dicen que no durará en exceso, ¿no? Sin embargo, Apocalipsis 21-22 nos da la esperanza de un mundo renovado, de un mundo que sale otra vez de las manos del Creador, de una humanidad que decide vivir allí bajo otros criterios, bajo el criterio del amor. Y esa es mi oración. Quiero estar allí, Señor. Quiero disfrutar de tu nueva obra en mí y en el medio ambiente del que soy y del que dependo. Y quiero encarnar de nuevo tu imagen, la imagen del Señor Jesús. Porque por muy cristiano que sea ahora, esa imagen está rota desde el Génesis, por el mal, por la imperfección, por la enfermedad, por la muerte, por el dolor, por la injusticia. Y de una manera u otra, nadie es como un virus, el mal. Nadie estamos a salvo de él y de alguna manera nos daña. Y quiero recuperar y vivir para recuperar esa imagen. Que me pienses y que me hagas conforme a tu voluntad. Esa es mi oración. Esta oración de Francisco de Asís me gusta mucho, supongo que la conoceréis, que donde haya odio siembra amor, que donde haya ofensa perdón, que donde haya desaliento esperanza, que donde haya tristeza alegría, pero me gusta más la segunda parte. Dice, porque sabemos, Señor, que es dando como se recibe, olvidándose de uno mismo como se encuentra uno a sí mismo, perdonando como se es perdonado, y descansando nuestra muerte en ti, como resucitaremos a la vida eterna. Y finalmente, la última oración que he escrito es esta. La escribí este mayo y la quiero compartir con vosotros. Crea, oh Dios, en mí. La titulé puntos suspensivos. Crea en mí la fe de tu corazón. Crea en mí el amor de tu creación. Crea en mí tu voluntad de salvación. Crea en mí la esperanza de la resurrección. Crea en mí la alegría de la adoración. Crea en mí las respuestas a la oración. Crea en mí la obediencia a tu legislación. Crea en mí sabiduría en cada decisión. Crea en mí una mentalidad serena. Crea en mí la humildad de la entrega. Crea en mí pensamientos eficaces. Crea en mí actitudes capaces. Crea en mí tu identidad bondadosa. Crea en mí la respuesta afectuosa. Crea en mí tu fidelidad mostrada. Crea en mí la amistad alabada. Crea, oh Dios, en mí para que sea para ti. Crea, oh Dios, eternamente en mí como lo haces íntimamente aquí. Crea, oh Dios, solo así disfruta mi interior de tu iluminación, en los espacios neuronales de mi más recóndita razón, conciencia ética, de mi más profunda decisión a tu favor. Muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias a Dios, porque es el único que tiene capacidad para responder nuestras oraciones y hacer que nuestra vida sea un poquito más humana y más semejante a Él.